Monseñor Santiago, que es la fidelidad del pueblo de Dios en medio en medio de la crisis con el señor Santiago Silva, porque tenemos dos obispos Santiago aquí, Claro. Santiago Silva. Entonces, Monseñor Santiago puede comenzar. Muy bien. Iniciamos entonces, les invito a que iniciemos pidiendo la presencia del Espíritu. Entre otras cosas vamos a escuchar la palabra, necesitamos el Espíritu. Estamos reunidos, aunque sea virtual, en comunidad, necesitamos el Espíritu. Y queremos profundizar en el misterio de Cristo. Y solo en el Evangelio de Juan lo dice con claridad, solo el Espíritu es el que lleva la verdad completa. Porque estamos frente a la palabra, en comunidad, para discernir el misterio de Jesús. Solo el Espíritu puede realizar esa obra en nosotros. Por eso, con esta oración que Jesús nos enseñó, invocamos el don del Espíritu. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Voy a exponer entonces, o dialogar más bien con ustedes, el tema de las crisis según el pueblo de Dios, pero particularmente las crisis en Jesucristo. Puede que llame la atención lo que estoy diciendo, pero efectivamente Jesús vivió crisis y harto fuerte. Entonces, a la luz de las crisis de Jesús, vamos a tratar de descubrir cómo tenemos que sobrellevar y tenemos que enfrentar cristianamente, desde la fe, desde nuestro ser en Cristo, tenemos que enfrentar las crisis. Voy a ocupar un PowerPoint y luego el PowerPoint se los voy a mandar, entonces no es necesario que tome mucho apunte, ahí va a estar. Julio, entonces. Monseñor, compartir pantalla, sí. Perfecto, ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo, entonces, perfecto. Para las preguntas, si es que tenemos el micrófono abierto, me interrumpen en cualquier momento nomás para las preguntas. El tema va a ser Jesús y las crisis del ser humano, un modelo de actitud y conducta. El temario son 3 capítulos de diferentes dimensiones. El primero es el más pequeño, pandemia y crisis, consideraciones iniciales. El segundo, el camino de la vida y las crisis del ser humano. Nos vamos a centrar en una teología simbólica en este segundo capítulo. Y el tercer capítulo, las crisis de Jesús y la respuesta cristiana. Y nos vamos a centrar en la respuesta o en las crisis de Jesús. Entonces, de las consideraciones iniciales a las crisis nuestras como ser humano y cómo Jesús resolvió sus crisis para que nosotros podamos también enfrentar nuestras propias crisis. Concretamente, la crisis de la pandemia. El objetivo es reflexionar en el caminar de la humanidad a la luz de las crisis de Jesús, para, por analogía, iluminar desde la conducta de Jesús nuestra vida en este tiempo de pandemia. Pasamos a lo primero, primer capítulo, primer momento, pandemia y crisis. Estamos viviendo una pandemia muy fuerte. Aquí en Chile, de nuevo, pusieron cuarentena en gran parte de Santiago. A partir de este viernes comienza la cuarentena en las comunas de Valparaíso y Viña, que nunca la habían tenido. Y yo creo que en muchos países nuestros es así. Estamos viviendo una crisis muy fuerte. Los hospitales están colapsados, etcétera. Esta crisis se vive principalmente en 4 ámbitos, me parece. Son varios, pero quiero resaltar 4 ámbitos. En el ámbito de la salud física, luego por el encierro en el ámbito de la salud psicológica. Ha subido bastante lo que es la agresión al interior de la familia, salud psicológica. En el ámbito económico es evidente que nos está afectando, y luego en el ámbito religioso. Mucha gente se pregunta dónde está Dios, qué pasa con Dios. Por otro lado, mucha gente siente una ansia espiritual grande, fuerte. El tema del peligro nos acerca mucho a Dios, ¿no? Y claro,
En eso estamos, tratando de buscar a Dios. Estas son sus consecuencias. La palabra crisis viene del griego. En español decimos crisis, ¿no? Pero en griego se dice igual. Es una palabra griega, crisis, que tiene dos significados. Crisis significa, por una parte, dividir, separar, y por otra parte, significa juzgar, optar. Entonces, la crisis es un acontecimiento que interiormente nos divide, nos escinde, corta nuestro caminar normal, corta nuestros sentimientos y afectos normales, ordinarios, comunes, corta nuestro ser, ¿no? Pero a la vez la crisis, que esto puede ser lo negativo, se convierte también en una oportunidad, porque frente a esta decisión tenemos la posibilidad de juzgar, de discernir y de optar. Para poderlo hacer convenientemente, tenemos que hacerlo en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? En Juan 5:22 se nos dice de que el Hijo es quien ha recibido del Padre el poder de juzgar. Y se emplea la misma palabra, crisis, ¿no? El poder de juzgar. Entonces, si nos ponemos en Jesucristo, vamos a poder juzgar convenientemente. Dicho de otro modo, si nos ponemos en Jesucristo, vamos a poder vivir la crisis desde nuestra fe cristiana, desde nuestra esperanza en la resurrección. Es la única forma. Entonces, el camino que tenemos que realizar es vivir la crisis en los dos ámbitos. Sabemos que hay división y que nos invitan a un discernimiento, y sabemos que tenemos que juzgar y tenemos que optar. La crisis nos tiene que llevar, porque somos personas humanas que actuamos desde nuestra conciencia y desde nuestra libertad, tenemos que tomar decisiones conscientes frente a la crisis. No solo para poder enfrentar la crisis que nos viene de fuera, sino también para poder enfrentar la crisis que se suscita dentro de nosotros y que al final es la más peligrosa, la más complicada. Crisis de sentimiento, de afecto, crisis de fe, ¿no? Es la más complicada. Y todo esto nos tiene que llevar a una rectitud de vida, a un buen obrar. Nos va a ayudar montones el comportamiento de Jesús ante sus crisis. Esto es lo primero. Pasamos al segundo capítulo. El camino de la vida y las crisis del ser humano. Quiero intentar una teología simbólica. Y para intentar esta teología simbólica me voy a quedar con un símbolo muy potente en la Sagrada Escritura, que es el símbolo del huerto. Ya en las primeras páginas del Génesis, en el capítulo 2, se nos habla de un huerto. Un huerto en el cual Dios puso al hombre. Al final de la Sagrada Escritura se nos habla también de un huerto. En el Apocalipsis vamos a ver los textos y nos vamos a quedar un poco más en ello, ¿no? Para poder describir entonces el camino de la humanidad, yo creo que nada más mejor que el empleo de símbolos, ¿no? Y es eso lo que vamos a hacer, una teología simbólica. Tener en consideración algunas cosas, que las crisis son normales en la vida de las personas, ¿no? A veces sufrimos las crisis con mucha intensidad, a veces hay crisis que ni siquiera nos damos cuenta, pero están ahí, están presentes y llegan a explotar mucho tiempo después. A veces hay crisis que vienen muy de afuera, ¿no? Esta, por ejemplo, la pandemia. La pandemia es algo que desde afuera nos afecta, pero sin lugar a dudas que lo que de afuera nos afecta termina provocando un tsunami interno, un terremoto interno, unas crisis internas, ¿no? Que son las complejidades propias nuestras. Generalmente una arrastra a la otra, ¿no? La pandemia nos trae inestabilidad psicológica, nos preguntamos por el sentido de la vida, probablemente, no sé si en nosotros, pero muchísima gente hay unos niveles de angustia y de temor muy, muy fuertes, muy, muy intensos, ¿no? Aburrimiento. Mucha gente encerrada en espacios muy pequeños,
¿no? Casas muy pequeñas, y son 5, 6, 7 personas. Evidentemente que produce una serie de dificultades internas, ¿no? Esto que nos viene desde afuera. Entonces, queremos hacer una aproximación simbólica a partir del huerto del Gan Eden en hebreo, Gan Eden, que significa jardín de las delicias en Génesis 2. Jardín de las delicias, jardín de Edén. Edén es una palabra persa que significa delicia, jardín, algo bueno, algo donde uno está cómodo, agradado. Jardín de las delicias. Allí fue puesto el ser humano. En griego, esto mismo, jardín de Edén, se dice paraíso, paradeisos en griego, en castellano paraíso, ¿no? Así se traduce en griego este término paradeiso, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con la simbología del huerto porque tiene una gran densidad teológica. Nos va a permitir recorrer la historia de la humanidad desde que salió de Dios hasta que vuelva a Él, ¿no? En este camino, desde la salida hasta la meta, hay crisis. Y es eso lo que ahora vamos a ver. Tenemos un huerto en el Génesis 2:8, en el inicio de la Sagrada Escritura. Y fíjense que tenemos otro huerto en el Apocalipsis 22, 1 al 5, 22, 1 al 5, el final de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura se inicia con un huerto y la Sagrada Escritura finaliza con un huerto. Y entre huerto y huerto, la historia de la humanidad relatada como historia de la salvación. Y en el centro de esta historia de la salvación, Jesucristo. Tenemos un huerto y vamos a otro huerto. Tenemos que hacer este camino. La historia de la humanidad, la historia mía, la historia de cada uno de nosotros, es ir de un huerto a un huerto. Es ir del huerto del Génesis al huerto del Apocalipsis. Para eso precisamente Jesús vino a la tierra. Para eso Él se hizo Redentor y Salvador. Para que pudiéramos pasar de un huerto del que fuimos expulsados a un huerto, el del Apocalipsis, en el que somos esperados. En el huerto del Génesis hay un río con 4 brazos. En el huerto del Apocalipsis 22, 1 al 5 hay un río de agua viva. En el huerto del Génesis hay un árbol de la vida. En el huerto del Apocalipsis hay un árbol de la vida que da 12 cosechas, uno cada mes, una cosecha cada mes. Nada más fecundo que eso. Y además, las hojas de este árbol de la vida sanan a las personas. Aquel árbol, o frente a aquel árbol del Génesis, conseguimos el castigo por haber comido de su fruto. Frente a este árbol del Apocalipsis, conseguimos la vida. El texto del Apocalipsis va a decir que en este huerto, en el del Apocalipsis, está el trono del Cordero. Apocalipsis 22, 1 al 5. El trono del Cordero. Y precisamente por eso se trata de un árbol de vida que es tan fecundo. Además, en el Génesis está, además del árbol de la vida, el árbol del conocimiento y del mal, ¿no? Que ese no se puede comer. Fuimos expulsados del jardín de Edén, del paraíso, del jardín de las delicias. Y este es un dato que me parece interesante. De Génesis 1 al 11, que es el relato de la historia de la humanidad, Génesis 1 al 11, aparece 5 veces el verbo maldecir. En hebreo se dice arar. Este verbo, arar, maldecir, aparece 5 veces de Génesis 1 al 11, que es la historia de la humanidad. Ahí están los textos, ¿no? Y resulta que en Génesis 12, 1 al 3, en 3 versículos, cuando comienza la vocación de Abraham, Dios escoge a Abraham para bendecir un pueblo. Aparece 5 veces el verbo barak en hebreo, que significa bendecir. La historia de la humanidad, 5 veces maldecir.
comienza 12:1 la historia de la salvación con Abraham, 5 veces bendecir. Si el hombre atrajo sobre sí la maldición, Dios lo va a bendecir, realizando, llevando adelante una historia de salvación. En el Apocalipsis 22 se dice que ya no habrá ninguna maldición. Cuando uno ingrese a este huerto del Apocalipsis, se acabaron las maldiciones. No existe ninguna otra maldición. En el huerto del Génesis hay sol y luna que alumbra a los seres humanos. Dios creó el sol y la luna para alumbrarlos. En el Apocalipsis se dice de que Dios los va a alumbrar. Dios mismo será su luz. Como ven, salimos de un huerto malditos y nuestra vocación es llegar a otro huerto benditos. Pero no podemos por nuestras propias fuerzas. Tiene que haber alguien que lo haga. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Pero claro, como salimos mal del huerto del Génesis, vienen las crisis, las dificultades. El pecado nos ronda, la división nos complica, la complejidad la creamos nosotros. Y eso lo vivimos mientras caminamos de un huerto a otro huerto. En el huerto del Génesis se dio una triple ruptura. La ruptura con Dios, el hombre sintió a Dios. Todo esto es un lenguaje simbólico, ¿eh? En el huerto del Génesis, todo lo que se relata en estos 3 primeros capítulos del Génesis pertenece a una literatura sapiencial de carácter simbólico, ¿no? A través de símbolos se están expresando realidades humanas, realidades vitales de un pueblo, del pueblo de Dios y de la humanidad. Entonces, para decir que la ruptura fue con Dios, el autor nos dice que los primeros hombres escucharon a Dios en el jardín y se escondieron. Para decirnos que la ruptura fue con el ser humano, en 3:7, nos dice que se sintieron desnudos y se tuvieron que tapar. Antes no pasaba nada, después del pecado, después de la rebeldía, que en ningún minuto es un pecado sexual. ¿Ah? No, eso no lo dice la Biblia, no se trata de un pecado de carácter sexual. Entonces, el ser humano, uno frente al otro, se tuvo que tapar. Y luego, con las criaturas, 3:17 al 19, le dicen al ser humano, ahora te toca irte al mundo, pero las criaturas van a estar en contra tuya. Vas a tener que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Antes nada de esto ocurría. El trabajo en el huerto existía. El texto dice de que Dios puso al ser humano en el huerto para que lo trabajara. Antes del pecado el trabajo existía. Lo que pasa es que después del pecado ahora el trabajo existe con dificultad, con transpiración, con esfuerzo. Las cosas no se dan solas. Hay que trabajarlas, ¿no? Hay que gestionarlas. Antes no era así. Una triple ruptura con Dios, con el ser humano, con las demás criaturas. Esta triple ruptura refleja cuáles son nuestras relaciones fundamentales como ser humano. Todo ser humano, por ser persona, tiene una relación con lo divino, llámele Dios, llámele lo que quiera, todos tenemos alguna relación con lo divino, todos tenemos una relación horizontal con otro, con los hermanos, seres humanos, otras personas, y todos tenemos una relación con las criaturas, con la silla, con la cama, con los libros, con los vasos, con las cosas que tenemos, ¿no? De esta triple relación fundamental está hecho el ser humano. Y precisamente por eso es persona. Persona significa relacionarse con Dios, seres humanos y criaturas. Jesucristo, la presencia de Jesucristo, nos permite llegar, una vez que fuimos expulsados del huerto del Génesis, llegar al huerto del Apocalipsis, acceder al huerto del Apocalipsis. Pero Jesucristo nos entregó, nos dio, nos donó una condición impensada, algo que no podíamos haber imaginado nunca. Porque si nosotros rompimos la relación con Dios, no es que Jesucristo restablezca la relación con Dios, solo eso. Es que Jesucristo nos hace hijos de Dios. ¿Quién había pensado eso? Si rompimos la relación con el ser humano, no es que Jesucristo restablezca la relación con otro a nivel de
buenas relaciones, de llevarnos bien, de trabajar por un proyecto común, de respetar al otro. No, Jesús nos hizo hermanos, no por sentimiento, por ontología. ¿Qué significa eso? La misma vida de Dios, por el bautismo, las tenemos todos los bautizados. Y si todos procedemos de un mismo seno paterno, seno materno, somos hermanos, somos hermanas, unos de otros. No porque, repito, me llevo bien o me llevo mal. Es mi hermano, porque la misma vida la compartimos. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar este don de Dios Padre? Y luego, si la ruptura fue con las demás criaturas, ahora somos servidores de la creación. La palabra reyes de la creación muchas veces se emplea, o señores de la creación muchas veces se emplea, pero se puede entender mal, porque como da la impresión de que podemos hacer con la creación, con las criaturas, lo que uno quiera, y no es así. Servidor de la creación significa ocupar las cosas para el bien de otros, emplear las cosas para bien de la humanidad. Eso lo podemos hacer ahora porque Jesús así nos entregó esa posibilidad, nos dio esa capacidad. Entonces, fíjense, salimos del huerto del Génesis y en Jesucristo adquirimos 3 condiciones: hijo de Dios, hermano de los demás y servidor de la creación. Lo interesante es que cuando lleguemos al huerto, no es que se nos van a dar estas 3 condiciones, esto ya lo tenemos. Esto ya lo estamos viviendo. Cuando lleguemos al huerto del Apocalipsis, estas realidades las vamos a vivir en plenitud. La salvación no es algo que hay que conseguir. La salvación ya está conseguida. Desde que Jesús murió y resucitó, ya estamos salvados. Hijos de Dios, hermanos de los demás, servidores de la creación. Pero en este tiempo de caminar, en este tiempo de peregrinaje al huerto del Apocalipsis, vivimos crisis. Y esto no lo tenemos en plenitud. Lo tenemos, pero no en plenitud. Y hacia allá caminamos, al huerto del Apocalipsis, para vivirlo en plenitud. Los himnos cristológicos de Efesios y de Colosenses, unos primeros himnos cristológicos que Pablo rescató, ¿no? Son bien interesantes para darnos cuenta de esto. Y el de Colosenses particularmente habla de la bendición de Dios. En Cristo Jesús fuimos benditos. Del huerto del Génesis salimos malditos. Al huerto del Apocalipsis caminamos benditos por la presencia de un Jesucristo que es Mesías, Hijo de Dios y Señor. Por lo tanto, nuestro caminar es entre la gracia y el pecado. Estamos redimidos por el Salvador, pero, y este es un dato de la antropología cristiana que nunca tenemos que perder de vista, es cierto que estamos redimidos y salvados por el Salvador, por Jesucristo, pero estamos siempre acechados por lo que nosotros mismos echamos a perder. Podemos alejarnos de Dios, podemos continuar rompiendo la relación con nuestros hermanos y podemos continuar rompiendo la relación con las criaturas. No sé si hay alguna consulta o pregunta. Julio, ahí los demás se escuchan, tú puedes ver si hay alguien para consultar algo o no. No han levantado la mano. Si de pronto a través del sistema pueden levantar la mano, podemos dar la palabra. Podemos hacerlo así. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pincha el levantar la mano, ¿no? Sí. Y tú, Julio, me avisas y listo. ¿Eh? Muy bien. Listo. Damos otro paso más, ¿no? El camino de la humanidad ya creo que queda bastante claro en esta teología simbólica, va del huerto del Génesis al huerto del Apocalipsis. Ahora vamos a introducir, en este camino de la humanidad, vamos a introducir el sentido cristiano, ¿no? El sentido cristiano. Las crisis las podemos vivir como personas, las podemos vivir desde una ideología o cualquier ideología que tengamos, ¿no? Pero evidentemente que a nosotros nos corresponde vivir las crisis desde Jesús o en Jesucristo, como cristianos, como discípulos de Cristo. Por eso necesitamos contemplar a Jesús el Nazareno, Mesías e Hijo de Dios. A estos 2 huertos del Génesis
y huerto del Apocalipsis, tenemos que agregar 2 huertos más, cuyo protagonista es Jesús el Nazareno. No podemos caminar al huerto del Apocalipsis sin caer en la cuenta que existe un huerto del crucificado y un huerto del resucitado. Cuando uno, es decir, cuando uno hace una especie de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Una teología simbólica, es fundamental el vocabulario, porque si no uno se puede perder. Cualquier cosa puede significar un símbolo, le parece interesante y lo puede añadir a su reflexión, pero de repente no tiene nada que ver. Por eso el vocabulario es fundamental, ¿no? Y aquí la palabra jardín es fundamental para no perdernos. En el huerto del crucificado no se usa la palabra jardín. Se usa en 1432 el sustantivo jorión en griego, jorión, que significa propiedad. Pero resulta que en este mismo texto, donde Marcos usa jorión, Juan 18.1 usa quepos, jardín, ¿no? El paralelo a Marcos es 18.1. Y en vez de Juan usar propiedad, usa jardín, ¿no? Y en el huerto del resucitado, siempre desde el ámbito del vocabulario, nos vamos a quedar con este texto, Juan 19, 41, 42, ¿no? Y allí claramente se emplea el término jardín. En realidad, el único que emplea el término quepos, jardín, es Juan, ¿no? Juan tiene mucha relación con el Génesis. Y de hecho, tanto el Génesis como Juan comienzan igual. En el Génesis, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y en Juan, en el principio, era el verbo y el verbo estaba en Dios. Y hace un paralelo interesante entre la creación del mundo, ¿no? Y la creación de una nueva, o de la salvación a través de la palabra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer ahora, en esta teología simbólica que les estoy planteando, vamos a pasar a estos huertos del crucificado y del resucitado, ¿no? Ya sabemos entonces que salimos del huerto del Génesis maldecidos y vamos al huerto en Cristo Jesús, que es el centro de la historia, el centro del tiempo. En Cristo Jesús somos bendecidos. Por lo tanto, aquel que acepta a Cristo por la fe y el bautismo sigue caminando bendecidos al huerto del Apocalipsis, no para conseguir algo nuevo, sino para conseguir en plenitud lo que Cristo Jesús ya nos regaló. Pero para poder llegar al huerto del Apocalipsis, necesariamente tenemos que pasar por el huerto del crucificado y el huerto del resucitado. No se pasa por el huerto del resucitado sin pasar por el huerto del crucificado. Hablamos entonces de un huerto de la muerte, de Jesús el Mesías en el huerto de Getsemaní, y de un huerto de la vida, de Jesús el Señor en el huerto de la resurrección, ¿no? Veamos el proceso de muerte y el proceso de vida. El proceso de muerte sacado de este texto, Marcos 14, 32, 52, y el proceso de vida luego lo vamos a ver en Juan 20, 11, 18, que es el encuentro de María Magdalena con Jesús en el huerto del resucitado. El proceso de muerte, Jesús lo vive con mucho temor, angustia, soledad. Ese es su clima interior, ¿no? El clima interior de Jesús es la angustia. Tengo un temor grande, ¿no? Mi alma muere de tristeza. Es el clima interior. Este clima interior se refleja incluso en la posición física, ¿no? Estar de pie es estar de frente ante las dificultades. Estar postrado es la impresión de aquel que se hunde, de aquel que se le viene todo el mundo encima, de aquel que necesita como concentrarse físicamente para poder sobrellevar la angustia, el temor, el dolor físico, ¿no?
La conciencia de Jesús es clara y la expresa como ser humano que es. Me muero de tristeza. Surgen un montón de interrogantes. Este interrogante, ¿tengo que pasar por esta hora? No es el único. Yo creo que es el pic, ¿no? La punta de lanza de un montón de interrogantes. ¿Por qué llegué a esto? ¿Qué es lo que quiere el Padre de mí? ¿No? En estas cosas nos sirve mucho conocernos a nosotros mismos, porque mi experiencia vital en cuanto a ser humano tuvo que ser la experiencia vital de Jesucristo, porque Él realmente es un ser humano. Entonces, si frente a las crisis siento temor, angustia, vivo como achatado, ¿no? Estoy muy triste, eso también le tiene que haber pasado a Jesucristo. El asedio físico, ¿no? Hay un asedio interior, el asedio del temor, de la angustia, de la soledad. Este asedio interior se refleja también en el asedio exterior. Aparece una multitud con espada, aparece un traidor, Judas, que nada menos que con un beso da la señal a los que están con él para que atrapen a Jesús, con un beso. Un beso que es signo de amor, da la señal para que provoquen violencia, ¿no? Esas contradicciones, sin lugar a dudas, que nos dejan muy, muy mal, ¿no? Nos dejan muy tristes, con muchas preguntas. Los que acompañan a Jesús, que son sus discípulos, no tienen idea de lo que está pasando en el alma de Jesús. Se duermen, lo abandonan, y cuando la cosa se pone muy fea, terminan yéndose, se van, ¿no? Sin embargo, a pesar del clima interior, posición física, interrogante, el desamparo, sin embargo, hay una disposición fundamental de parte de Jesús. Y ya nos vamos aproximando a aquellos elementos que nos permiten vencer una crisis. La crisis no se vence porque uno cambia de posición física. La crisis no se vence porque uno deja de hacerse interrogantes. La crisis no se vence porque uno se vive desamparado. La crisis comienza a vencerse de una disposición fundamental. Y la disposición fundamental de Jesucristo son, en este texto de Marcos 14, son dos. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Abba, ¿no? Marcos conserva ese término, Abba. Y Abba es un término arameo que no significa padre solo, significa papito, ¿no? Es tan familiar el término Abba que los judíos no lo empleaban para decirlo a Dios, porque les parecía irreverente. ¿Cómo le va a decir a Dios Abba? Es un término que se emplea en el ámbito familiar, solamente, ¿no? Abba para el papá, Inma para la mamá. Entonces, así Jesús se refiere a su Padre, como un Abba, ¿no? Padrecito, que es propio del ámbito cotidiano. Y la segunda disposición de Jesús, no dejar de vigilar y no dejar de orar. Esas son sus disposiciones fundamentales, ¿no? Un elemento de carácter simbólico, a este huerto de la muerte se entra con antorcha y lámparas. Juan 18:3, ¿no? Porque están matando la luz, están acabando con la luz. Al huerto de la vida se va a entrar sin ninguna antorcha. Sobre las antorchas, porque Cristo resucitado ya es la luz. ¿Para qué queremos antorcha? ¿No? Bien, nos quedamos ahora con el huerto de la vida. Se trata del encuentro de María Magdalena con Jesucristo, relatado por Juan 20, 11, 18. A este huerto le vamos a llamar el huerto de la resurrección. El anterior era el huerto de Getsemaní. En este proceso de la vida hay varios elementos interesantes, ¿no? Cuando uno vive esto, me refiero al proceso de muerte, sin las disposiciones fundamentales, es la crisis que te vence. Y la consecuencia es el deshacimiento. Deshacimiento a todo nivel. A nivel de las relaciones personales con otros, a nivel de la identidad, a nivel de la motivación. Deshacimiento. Deshacimiento del ser humano. Cuando se vive este proceso de vida frente a la crisis, es decir, si la crisis es vencida,
renovación, recreación. Por un lado, destrucción, es proceso de muerte, y por otro lado, recreación, porque es proceso de vida. Según Juan 20, este proceso de vida está hecho primero por una búsqueda apasionada de Jesús. Esta búsqueda apasionada de Jesús se comienza, María Magdalena lo hace, se comienza por los propios códigos, como es normal, ¿no? Frente a una crisis, ¿qué hago? Buscar una salida con los códigos que tengo, hasta que no entiendo que tengo que aplicar otros códigos. Si no, la cosa no me va a resultar, ¿no? Si no, el encuentro no va a resultar. María Magdalena se encuentra con los ángeles y le dice, oye, ¿dónde pusieron a Jesús? ¿No? Y luego lo confunde con un jardinero. Interesante, es una ironía juánica, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero uno comienza, no hay que asustarse, cuando uno comienza el enfrentamiento de las crisis con los propios códigos. Hay que asustarse cuando uno no es capaz de cambiar códigos, porque si no, no vas a ser capaz de vencer la crisis, ¿no? Para María Magdalena, mira, Jesús está muerto, en realidad está vivo. Para María Magdalena, a Jesús se lo robaron, en realidad no, está ahí al lado de ella, no se lo han robado. Hasta que no cambie de código no va a entender nada. Estos códigos, ¿no?, se inician con identificaciones parciales. María Magdalena, ¿eres tú el jardinero? En 20:15, ¿no? A esto se le llama ironía joánica, ¿no? ¿Por qué ironía joánica? Porque uno dice, qué torpe María Magdalena, ¿no? Confundirlo con un jardinero. Pero si Jesús está en un huerto, y en un huerto de la resurrección, ¿no es acaso el nuevo jardinero? Si salimos del huerto del Génesis, nosotros jardineros, en el huerto del Génesis, echamos a perder todo. En el huerto de Jesús, necesitamos otro jardinero. Si somos nosotros mismos, terminamos de nuevo echándolo a perder todo. Pero si el jardinero es Jesucristo, la cosa cambia, ¿no? La ironía joánica. En parte sí, en parte no. Los códigos comienzan a cambiarse cuando comienza el diálogo. Hay diálogo de personas, ¿no? Y estas personas aportan sus propias realidades. María Magdalena, la inseguridad, un amor por Jesucristo que se ve muy herido, muy afectado, porque se lo quitaron, lo mataron. La persona a la cual ella amaba, la han matado, la han sacado violentamente de su vida. Y eso es muy duro, muy trágico, ¿no? La persona va con su realidad. Y Jesús se acerca con su propia realidad, ya glorioso, vencedor del pecado y de la muerte, ¿no? Interesante cómo comienza el diálogo. Por parte de Jesús, María. El diálogo comienza por reconocerse con las propias realidades. Cuando uno oculta la realidad, o cuando uno oculta la realidad propia o la de la crisis, y no se enfrenta con todas sus letras a la realidad de la crisis, se está autoengañando. Es imposible romper los códigos para enfrentarse de modo nuevo a una crisis. Lo que hace María, emplear un arameo, rabunni, ¿no? Generalmente se traduce por maestro, pero no significa solo maestro. El ni final es el pronombre propio, ¿no? Mi. El ni final es el pronombre propio mi. Entonces, rabunni significa mi maestro. Entre todos los maestros que hay, tú eres mi maestro. No voy a escuchar a cualquier maestro. Yo me voy a unir a ti. Tú me perteneces, yo te pertenezco como discípula, ¿no? Es lo que está dentro del término rabunni, ¿no? Por nombrarse comienza el diálogo. Y poco a poco se pasa de un clima de tristeza y desesperación a uno de alegría y de esperanza. En el huerto de la muerte hay un joven que huye desnudo, en Marcos 14:51. Y en el huerto de la vida hay otro joven que está sentado
y vestido, ¿no? Cuando uno lee Marcos y se encuentra con este versículo, Marcos 14, 51, ¿no? Les llama poderosamente la atención. ¿Qué hace este joven metido aquí, huyendo desnudo? ¿Qué cosa le aporta la narración? ¿Qué tiene que ver con la narración? Las únicas dos veces que aparece el sustantivo neanikos en griego, ¿no? Son estas dos veces. No aparece otra vez este sustantivo en Marcos, ¿no? Entonces, lo que Marcos quiere hacer, en definitiva, es retratar en el joven que huye desnudo al discípulo prepascual, al discípulo que no ha conocido la resurrección de Jesucristo. Si tú te enfrentas, si yo me enfrento a la crisis sin tener la experiencia del resucitado, la crisis me desnuda, me saca todo. Me saca los lados, me saca el cielo, me saca los pisos, me saca todo. Me saca motivaciones, me saca todo. La crisis me desnuda. Si me enfrento como un discípulo pre-pascual. En cambio, aquel que se enfrenta a la crisis como María Magdalena, un discípulo post-pascual, se convierte como este joven que sentado y vestido da razón de su fe en Cristo resucitado. Él no está aquí, Él ya resucitó. Vayan a anunciarlo a otros, ¿no? Creo que este es el simbolismo de los jóvenes que aparecen en el Evangelio de Marcos y que nos permiten entonces poder ver desde dónde tenemos que enfrentar nuestras crisis y nuestras dificultades. Me limito a leer lo que está aquí y seguimos con otras diapositivas y terminamos. Yo no tengo hora aquí. ¿Cuánto tiempo vamos, Julio? El encuentro es hasta las 5:30, no, señor. Tranquilo, ¿Sí? tenemos tiempo. Son las ¿Tenemos 4:46. Listo, muchas gracias. La vida del hombre es un camino del huerto del Génesis al huerto del Apocalipsis. Es un camino tanto como persona y comunidad, ¿no? Uno nunca camina solo, no es un individuo. Uno no es un individuo, el individuo es aquel que se la arregla solo. Uno es una persona, y la persona ya lo hemos dicho. La persona es un ser con relaciones fundamentales con Dios, con los demás y con las criaturas. Entonces siempre en las crisis caminamos como familia, sociedad, con amigos, etc. Si me hundo en la crisis, se hunde mi familia, la sociedad y mis amigos. Si salgo adelante de la crisis, sale adelante mi familia, la sociedad, mis amigos. La iglesia a la cual pertenecemos. Es un camino por sobre todo interior, de deshacimiento y opciones. La crisis es propia del caminar humano. Exige siempre distinguir para poder decidir. El camino se recorre hacia lo que una vez se perdió, ¿no? Hacia Dios, el ser humano, las demás criaturas. Por lo tanto, en este camino se juega la crisis en tres componentes esenciales del ser humano: su origen, su fin y por lo mismo el camino a recorrer desde que se sale hasta que se llega. Permítame lo siguiente, cuando uno se enfrenta a la crisis, la solución no es arreglar algún comportamiento, algún horario, algún modo de actuar, ¿no? En la crisis siempre se ve afectado el origen, el caminar y la meta del ser humano. Dicho de otro modo, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿En qué estoy? ¿Y hacia dónde voy en cuanto a ser humano? Por lo tanto, la resolución de la crisis tiene que ser una respuesta también a estos tres elementos, ¿no? Para que realmente se transforme en una oportunidad de crecimiento personal y cristiano. Esto es lo que está dicho en el párrafo último. En toda crisis humana están involucrados estos tres componentes. A veces nos centramos en qué haremos y cómo vamos a salir de esta, pero no habrá que preguntarse para qué soy y a dónde voy. Por lo mismo, ¿de dónde vengo? La respuesta a estas preguntas acerca del origen y la finalidad contienen la respuesta a cómo salgo de esta. Les dejo un texto aquí de Edith Stein, un texto muy bonito, ¿no? Leo lo que está en azul.
pero aquel que se atreve a mirar los ojos de la nada, de su propia existencia, se verá emerger tras la peña elevada del ser infinito y eterno, ¿no? Abandonará en el Padre la preocupación por su vida, puesto que ha experimentado que Él no está en grado de ocuparse de sí de la forma correcta. Les invito luego a leer y meditar este texto precioso de Edith Stein. Pasamos a las crisis de Jesús, el tercer capítulo y terminamos. Para hablar de las crisis de Jesús, 3 fundamentos. El primero, tomar en serio la encarnación. Si tomamos en serio la encarnación, no, la afirmación decidida, sin ninguna duda, tiene que ser esta: Jesús se hizo hombre como nosotros. Se hizo hombre como nosotros. Si yo tengo pena, tengo sufrimientos, tengo dudas, Jesús tuvo pena, sufrimiento y duda. Si no, no se hizo hombre como nosotros. Si yo tengo alegría, esperanza, si yo tengo oportunidades, perspectivas, Jesús tuvo alegría, esperanzas, perspectivas. Si no, no se hizo hombre como nosotros. Tomar en serio la encarnación. Entonces, segundo fundamento, esto significa que Jesús vivió exactamente lo nuestro. Lo que nosotros interiormente vivimos como seres humanos y a lo que nosotros nos enfrentamos fuera de nosotros mismos, fuera de nuestro ámbito humano, fuera de nuestro ámbito íntimo, eso también lo vivió y lo enfrentó Jesucristo. Por tanto, no hay que asustarse cuando uno dice que Jesús pasó perplejidades, sufrimientos, angustias. No hay que asustarse cuando uno dice que Jesús tomó decisiones que cambiaron su vida. Eso nos pasa a nosotros como seres humanos. Eso no es problema de pecado. Es problema de nuestra misma estructura. Así somos los seres humanos. Entonces, a mí en lo personal, se me hace muy difícil pensar de que Jesucristo desde niñito ya sabía cuál iba a ser su fin: morir en una cruz. Yo creo que Jesús fue asumiendo una vida en obediencia al Padre que lo llevó a la entrega total de su existencia en la cruz. Eso es humano. Y esto es lo que ahora vamos a profundizar un poco, y lo vamos a profundizar con las crisis que vivió Jesús. Hay una crisis que los exégetas, los que se estudian la Biblia, la reconocen, ¿no? Que le llaman la crisis de Galilea. La crisis de Galilea, y que corresponde aquí en esta diapositiva a la crisis de Nazaret, a la crisis que se dio en su pueblo. Los estudios hablan de eso, que Jesús tuvo una profunda crisis en Galilea, ¿no? Nosotros vamos a ver 3 crisis. La crisis del templo, ahí están los textos para que ustedes después los podamos revisar, la crisis de Nazaret y la crisis de Getsemaní. La crisis del templo, cuando era niño, tenía 12 años y lo presentaron en el templo. La crisis de Nazaret, poco después de haber iniciado su ministerio, y la crisis de Getsemaní al final de los 3 años y tanto de ministerio público, ¿no? La única crisis de la que hablan los exégetas es la crisis de Galilea, ¿no? En este Jesús histórico. Estas crisis presentan componentes que son similares. Siempre hay un conflicto, ¿no? Por eso es crisis, ¿no? Un conflicto externo. Fariseos, herodianos, que asedian a Jesucristo, que le hacen preguntas, que lo quieren matar, que no creen que Él sea el Mesías. Este conflicto también es interno, ¿no? Cómo desde su identidad Jesús va a responder al encargo del Padre. Otra característica común, se trata siempre de situaciones complejas, situaciones adversas, complejas al punto de que provocan un cuestionamiento vital, ¿no? Involucra a toda la persona. Eso es lo típico de la crisis, ¿no? La crisis no es me pegué en un dedo y me duele, estoy pasando por una crisis, no, eso no es crisis, ¿no? La crisis es eso, cuando vitalmente, interiormente, uno queda descolocado, ¿no?
uno queda desposeído. Antes me poseía. La crisis me desposee. Como que pertenezco a otro. Como que pertenezco a las dificultades propias de la crisis, que me llevan con unos sentimientos, me hacen actuar de un modo. Si yo antes no era así. Si yo antes no era así. Claro, no eras así. No éramos así. Ahora con la crisis somos así. Es la crisis la que nos está poseyendo, ¿no? Siempre en las crisis hay diversas posibilidades de solución, ¿no? Y generalmente la solución da un giro distinto a la vida. Esto lo tenemos que entender, ¿no? Si salimos de esta crisis, pandemia, o de otras crisis fuertes nuestras, existenciales, por ejemplo, psicológicas, por ejemplo, si salimos igualito como estábamos antes, no nos resultó. Esa no es solución, ¿no? La crisis da un giro distinto a la vida. En esta crisis siempre hay tres cosas que nos vamos a fijar. En las tres crisis anteriores, Templo, Nazaret y Getsemaní, vamos a fijarnos discernimiento, ruptura y afirmación de relaciones fundamentales, ¿no? Este es el camino para resolver crisis. ¿De qué se trata? ¿Ante qué estoy? Para poder responder tengo que romper con muchas cosas. Y para poder romper con muchas cosas tengo que afirmar mis relaciones fundamentales. Y ya sabemos que nuestras relaciones fundamentales son con Dios, con los otros y conmigo mismo y con las criaturas. Para el cristiano siempre hay una respuesta de Dios, siempre hay un signo, hay una señal, ¿no? En el caso de Jesucristo son los relatos teofánicos que ahora vamos a ver, ¿no? No sé si hay alguna consulta, Julio, o estamos bien. Estamos bien, monseñor. No hay consulta. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver una a una. Partimos por la crisis del templo, ¿no? A Jesús lo llevan al templo. Luego Jesús se pierde. Uno dice, ¿cómo pudieron perder a Jesús, no? Las peregrinaciones se hacían de modo separado. Las peregrinaciones las hacían Estoy las en una mujeres. conferencia en Zoom. Así como lo hace la niña. Tienes que apagar el micrófono porque 52 personas están participando. Ya. Tienes que apagar el micrófono. Te estamos escuchando. Ya Apaga lo el sé. micrófono, por favor. Eso es. Entonces, las peregrinaciones se hacían por separados, ¿no? Las mujeres por un lado, los varones por otro. Y en determinados lugares se juntaban para poder comer, etcétera, ¿no? Entonces era fácil perder a Jesús. María venía con el grupo de mujeres, debe estar con José. No, Jesús no, en el caso de José, ¿no? Jesús no viene conmigo, debe estar con María, ¿no? Se juntan, lo ubican entre los familiares, no lo encuentran, se devuelven, ¿no? María le reprocha a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No? El texto griego es difícil de traducir, la mayoría de las Biblias traducen, no sabes que debo ocuparme de las cosas de mi Padre, ¿no? No sabes que tengo que encargarme de lo de mi Padre. Ofrece varias posibilidades de traducción al texto griego, ¿no? Pero siempre en esa línea, no sabes que debo ocuparme de las cosas de mi Padre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la crisis del templo? ¿Cuál es lo esencial de la crisis del templo? Estas preguntas, ¿a quién respondo? ¿Quién explica mi vida? ¿Respondo a María y José? Ellos son mis padres. ¿O respondo a mi Padre Celestial? Dicho de otro modo, ¿de dónde vengo? ¿Quién me dio origen? Porque tengo que responder a aquel que me dio origen. La crisis del templo es una crisis de origen. Y en la crisis del templo se juega la pertenencia. Estos tres elementos, dos de ellos por lo menos, discernimiento, ruptura, afirmación de relaciones, nos van a servir para la reflexión que sigue, ¿no? Hay que tener en cuenta de que la identidad social, que prácticamente no existe identidad personal en el siglo I, ¿no? La identidad es siempre social. La identidad mía viene de la familia. Yo asumo las características propias de la familia. Por eso, ¿no? Cuando preguntan por mí,
yo tengo que indicar de qué familia vengo. Soy Juan, el hijo de Pedro. Si solamente digo soy Juan, no van a entender. Pero apenas diga hijo de Pedro, ya saben de qué familia procedo. Las características propias de esa familia me las van a entosar. Se trata de una familia trabajadora, yo soy trabajador por tanto. Se trata de una familia en la que se puede confiar porque cumple sus promesas. Yo por tanto soy alguien que pueden confiar en mí porque cumplo mis promesas. Puede que no lo haga, pero me endosan las características de la familia. A eso se llama identidad social, ¿no? Por lo tanto, cuando uno dice, no, yo tengo que responder al Padre Celestial, ¿no? La identidad de Jesús no se juega tanto con la o con su familia terrena, sino con la familia del cielo. Se juega con la identidad a partir de la identidad de su Padre, ¿no? La ruptura de Jesús va a comenzar aquí el ministerio de Galilea, lo va a tener claro, pero fundamentalmente una ruptura con la familia sanguínea. Más adelante va a constituir una nueva familia y va a romper con el templo, ¿no? En cuanto a las relaciones fundamentales, va a afirmar a Dios como absoluto. Afirmar a Dios como absoluto significa sobre todo destruir los ídolos y vencer las tentaciones. No tengo otro Dios más que aquel Dios, el Dios de Jesucristo, esto es propio del discípulo, más que al Dios de Jesucristo, a quien amo con toda mi mente, con toda mi fuerza, con toda mi vida. La disposición es la confianza y la obediencia. Siempre hay una señal de Dios, un signo de Dios, y el signo de Dios es el relato teofánico del bautismo, ¿no? Aquí estamos hablando de una crisis de origen, una crisis de pertenencia. En el bautismo, tú eres mi hijo amado, y yo en ti me complazco. Se resolvió la crisis de origen. Lo que tiene que venir en adelante es la respuesta. Si tú eres mi padre, te imito. Esta es la característica fundamental en el siglo I de un hijo. Un hijo en el siglo I, en estas culturas semitas, es hijo porque imita a su padre. Y lo imita al punto de adquirir casi siempre, el mismo trabajo que el padre. José es carpintero, Jesús salió carpintero, ¿no? Confianza y sobre todo la obediencia, ¿no? Tú eres mi hijo, yo a ti te imito, yo confío y yo obedezco. Imitación, confianza y obediencia pertenecen a la pertenencia. Configuran la pertenencia. Pasamos a la segunda crisis, que es la crisis de Nazaret. En la crisis de Nazaret, el problema, la situación es la siguiente. Dios me envió a anunciar, supongamos que es Jesús el que hace esta reflexión, ¿no? Dios me envió a anunciar el reino al pueblo de Israel. Llevo varios meses anunciando el reino al pueblo de Israel y no me hacen caso. No me hacen caso. Y no es que no solamente no me hacen caso, sino que me persiguen. Quieren matarme, ¿no? Voy a Nazaret, mi pueblo, donde la gente me conoce, y no creen en mí. Ese relato de Marcos 6 termina diciendo y Jesús no pudo hacer ningún milagro porque no tenían fe en él. Solo alguno hizo, pero no tenían fe en él. Incluso preguntas, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿Sus hermanos no viven en medio nuestro? No son preguntas para conocer, ¿no? Si es su gente, ellos saben quién es José, saben quién es María, saben quiénes son sus hermanos. El problema es el siguiente, ¿y este qué se cree? Un predicador haciendo milagros, pero si es uno de nosotros, ¿de dónde le viene ese poder? No creemos en él. Resultó al final ser una especie de hipócrita, de farsante. Este no es de los nuestros, este no es el Jesús que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, esta crisis la podemos resumir en lo siguiente. ¿En qué se me va la vida? ¿Qué consigo? ¿Lo que hago explica mi vida y mis desvelos? Es la crisis típica nuestra del ser humano de los 35, 40 años, ¿no? Oye, yo ya llevo 40 años, ¿y qué he hecho?
¿Es fructífera mi vida? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? ¿Qué va a seguir adelante? En el fondo la pregunta ¿para qué estoy? Y es evidentemente una crisis de sentido, ¿no? Es decir, se trata de una crisis de dirección, ¿no? Que lo resuelve el sentido, el significado de la vida. Después pueden ustedes ver esto que está aquí al medio sobre Jesús y los discípulos, ¿no? Y esta crisis de sentido también tiene un relato teofánico, ¿no? Que es el relato de la transfiguración. Jesús acepta la voluntad del Padre, ¿no? Y esa voluntad del Padre está expresada en las Escrituras. Siempre que la Escritura dice esto que aparece aquí en 9:12, en Marcos 9:12, no dice en las Escrituras que el Hijo del Hombre, no dice en las Escrituras, una expresión. Otra expresión, la Escritura dice, eso siempre se refiere a la voluntad de Dios, a lo que Dios tiene programado para Jesús, ¿no? A eso se refiere. Entonces, no dice en las Escrituras que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado. Dicho de otro modo, ¿acaso Dios no decidió que yo, Jesucristo, tengo que padecer y ser despreciado? Cuando descubro esto, este es el significado fundamental de mi vida. A eso me entrego. A eso me dono. Eso se constituye el motivo central de mi existencia. La voluntad del Padre, que quiere que yo padezca para que los hombres se salven. La crisis de dirección se le dio sentido, se le dio significado. La respuesta de Jesucristo frente a esta señal o signo de Dios es la renuncia a sí mismo y tomar la cruz. La tercera crisis de Getsemaní. Bastante fácil entender esta crisis, ¿no? Al final de la vida de Jesús. La crisis del templo es la crisis del origen de la vida. La crisis de sentido es la crisis de medianía de la vida. Y la crisis de la crisis de Getsemaní es la crisis de final de la vida, ¿no? Jesús fue poco a poco dándose cuenta de que su vida iba a terminar de modo trágico, ¿no? Lo que se juega en Getsemaní no es el modo como Jesús va a morir. Lo que se juega en Getsemaní, dicho de otra manera, no es la cruz, ¿no? Lo que se juega en Getsemaní es la obediencia. Es la respuesta de un hijo a su padre. Lo que se juega en Getsemaní es una palabra que no nos gusta mucho, pero en el siglo I es muy, muy clara, ¿no? Es la sumisión al Padre. Lo que nos salvó, a ver si me expreso bien, no fue que Cristo muriera en la cruz, porque podría haber muerto decapitado e igual nos salva. Lo que nos salvó fue la obediencia radical de Jesús al Padre. Él obedeció hasta la muerte en la cruz. Él obedeció hasta la muerte, sea la forma que sea. Él obedeció, ¿no? Y aquí la crisis no es la de origen, como el templo, la de dirección, como en Galilea o Nazaret. Aquí la crisis es la final, la crisis de destino. ¿A dónde voy? ¿No? ¿Cuál es mi destino final? Y Jesús resuelve con una obediencia radical que le permite una donación radical, ¿no? Y a la obediencia de Jesús, el signo del Padre, el relato teofánico, y este relato teofánico son las apariciones, ¿no? Una frase preciosa de Juan 20:17, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes, ¿no? Fíjense cómo Jesús recorrió de huerto a huerto su existencia. Salió del huerto del Padre y vuelve al huerto del Padre. Se insertó en nuestro huerto, que es un huerto bien especial, con pecados, con rebeliones, con dificultades, con sufrimientos, también con esperanza, con alegría, pero todo a media. Toda alegría es a media, no conocemos la plenitud, ¿no? Precisamente para que esas alegrías a medias tuvieran una resignificación y en el huerto del Apocalipsis pudieran conocer la plenitud. Al relato teofánico de las apariciones, la disposición de Jesús.
Jesús ha cumplido su misión, ha cumplido lo que el Padre le encargó, es un hijo sumiso. La resurrección de Jesucristo tiene una calidad o una cualidad muy particular dentro de los discípulos, ¿no? ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, quiere decir que efectivamente Él es el Mesías. Quiere decir que lo que Él enseñó es verdad, que los milagros que Él realizó es porque Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Jesucristo garantiza a los discípulos históricos la condición de Jesús. Pablo lo va a decir de otro modo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Por eso el interés de los discípulos de ver las manos, de ver los signos en su costado, porque aquel mismo que fue crucificado está resucitado. Por lo tanto, Dios en Cristo cumplió sus promesas. Y esa es la convicción de la fe, la certeza de la fe parte de ahí. Dios cumplió su promesa. Cristo realmente ha resucitado y lo que Él ha dicho y lo que Él nos ha ofrecido se ha hecho realidad. Bien, así como antes teníamos un texto de Edith Stein, ahora un texto de Teresa del Niño Jesús, de la Teresita de Francia, ¿no? Este sí que lo voy a leer completo. Las tribulaciones de Jesús, qué misterio. O sea, que también Él tiene tribulaciones. Sí, claro que las tiene. Y a menudo se encuentra Él solo pisando el vino en el lagar. Busca consoladores y no los encuentra. Muchos sirven a Jesús cuando los consuela, pero pocos se avienen a hacer compañía a Jesús cuando duerme sobre las olas o cuando sufre en el huerto de la agonía. ¿Quién pues querrá servir a Jesús por él mismo? Lo haremos nosotras, Celina y Teresa. Celina es hermana de Teresa del Niño Jesús, ¿no? Celina y Teresa se unirán cada vez más. En ellas se cumplirá esta oración de Jesús. Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Sí, Jesús nos prepara ya su reino, como su Padre se lo ha preparado a Él. Nos lo prepara dejándonos en la tribulación. Última diapositiva, reflexión final. En las crisis se juegan aspectos esenciales del ser humano: la pertenencia, de dónde vengo, los sentidos, los significados, para qué estoy, y la donación, a quién me entrego. No hay crisis realmente humana que no involucre estos aspectos. El camino del creyente de huerto a huerto tiene en el crucificado que ha resucitado un modelo. Hay que ser como Él. Una fuente, hay que hacerlo por Él. Y una meta, hay que ir hacia Él. El seguimiento prepascual, el del joven desnudo, termina en tragedia, decepción, en muerte del alma y del cuerpo. El seguimiento pospascual, este mismo joven, pero que se ha encontrado con el resucitado como María Magdalena, hace posible la victoria sobre la muerte. Lo interesante es que hace posible la victoria sobre la muerte, aunque la muerte me mate. Puede que la pandemia me mate, pero no me venció. Y eso es realmente el misterio cristiano. La pandemia me mata si mata mi cuerpo y mi alma, como el evangelio de este domingo, ¿no? Pero si solo mata mi cuerpo, ¿qué más me puede hacer? Mi vida está en las manos del Señor. La pandemia no me venció. Me mató, pero no destruyó mi existencia, porque mi existencia está en las manos del Padre. Está en Él resucitado para una vida eterna. Es terrible cuando la pandemia mata el alma y mata el cuerpo. Jesús nos enseña a afirmar las relaciones fundamentales que configuran la identidad y a responder desde aquí. Dicho de otro modo, en las crisis buscamos recuperar la sábana que se nos quita, como el joven desnudo, cuando hay que revestirse de lo nuevo que se nos ofrece, como el joven vestido. Una de las respuestas en relación con la pandemia es eso, ¿no?
he perdido cosas. Solucionemos el problema, solucionemos la crisis, recuperando lo que perdí. Pero ¿quién te dijo que aquello que perdiste es lo que te corresponde? De repente no. ¿Por qué no nos dejamos revestir de otras cosas? Nos dejamos revestir de los dones propios del resucitado, del discípulo post-pascual, no del discípulo pre-pascual. No nos esforcemos por revestirnos con los que antes teníamos. Oye, perdí esto, no hay la hora de recuperarlo. No, déjalo, tranquilo, que se vaya, piérdelo. De repente no te conviene. De repente no es lo que te va a renovar. Déjalo. Busca lo que te va a renovar. Y eso está en Cristo resucitado. En el proceso de superación de la crisis, ¿no? Desde lo que estoy viviendo a la filiación. Este es el camino que hay que recorrer. Estoy viviendo tal cosa, ¿no? Pero lo tengo que vivir desde mi filiación con Dios. Requiere un espíritu de filiación conocida y vivida. Pero también al revés, una vez que estoy asentado en la filiación, con una certeza de fe, una vez que estoy allí, puesto como hijo en el Padre, volver a la vida. Y esto me permite autentificar la vida. La crisis es discernimiento y ruptura. La crisis es opción. Opción por dejar cosas y opción por tomar elementos nuevos. Por tanto, rupturas con personas y situaciones para afirmar la filiación y autentificar la vida. En eso se tiene que convertir nuestra respuesta en las crisis. Luego, internalización de los nuevos códigos de relación-conocimiento. Y luego, nunca matar las pasiones de Jesucristo. Nunca matar en nosotros las pasiones de Jesucristo. Y las pasiones, porque Jesús tuvo pasiones. Y las pasiones más intensas de Jesucristo fueron por el Padre, por el reino y por el ser humano. Estas pasiones nos tienen siempre que animar para superar la crisis. Tenemos entonces que imitar a Jesús. Se trata de exponer la vida como proexistencia y como propuesta divina que espera respuesta humana. Exponerse para que la vida sirva a otros, siguiendo, propuesta divina, la voluntad de Dios, y esa es nuestra respuesta de fe. Vida expuesta como proexistencia y propuesta divina que espera respuesta humana. Un trozo de una poesía de Gabriela Mistral: que cada tumbo en el sendero me vaya haciendo conocer cada pedrusco traicionero que mi ojo ruin no supo ver, que ame a los seres este día, que a todo trance ame la luz, que ame mi gozo y mi agonía, que ame el amor y ame la cruz. Amén. Muchas gracias. Aquí terminamos. Julio, Muy bien. quedas tú ahora al tanto. Amén. Gracias, monseñor, por su... Hay que decir un amén bien grande. No sé si alguno desea participar para que podamos... Amén. Y deja, ahí estamos. Ok, a ver. Gracias, monseñor Silva. Muy bonito. Bien, ¿alguna pregunta acerca de la intervención que acaba de hacer monseñor? Solo agradecimientos. Quedamos sorprendidos. Nos dejó callados, monseñor. Un cuento. Perdón, meto ahí la cucharada, mi amigo. Sí, a ver, padre Luis. Saludando a monseñor Silva, señor Santiago, y esa expresión, aunque la muerte me mate, pues nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Dejar que la muerte nos mate. Si no nos dejamos, se acaba el don, el ofrecimiento. Y lo de expuesta, nosotros debemos estar en esa situación junto con nuestros soldados y policías y los carabineros. Ellos se exponen. Pero lo curioso es que ex no es por fuera,
es una exposición, pero siempre por dentro. Ahí es donde está el proceso o la procesión misma que nosotros conocemos teológicamente. Entonces, dejemos que la muerte nos mate y exponernos como lo hacen nuestros fieles, a las personas que nosotros nos dedicamos. Sería eso como para enfatizar en lo que dice Monseñor Santiago, o no sé si me extravié, Monseñor. No, no, Luis, estamos bien. Sí, efectivamente de eso se trataba, ¿no? Ahora, cuando yo dije esa expresión que aunque la muerte nos mate, me refería a la muerte física, ¿no? Pero evidentemente que está aquel otro tipo de muerte que uno tiene que morir al pecado, al egoísmo, morir a un montón de cosas, ¿no? El otro día tuvimos una reunión con los capellanes castrenses de Chile, ¿no? Y conversábamos este tema, la necesidad de donarse, de exponerse. Y para donarse, exponerse, conversábamos, ¿no? Para donarse, exponerse, uno tiene que poseerse, uno tiene que tener dominio de sí mismo, ¿no? Porque o si no, lo otro es que te quiten la vida. A Jesús no le quitan la vida. Las circunstancias no mataron a Jesús. Jesús tuvo tal nivel de libertad y conciencia que entregó la vida. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener también para un servicio a los demás. Una posesión propia, en libertad y en conciencia, para ofrecernos a otros y en nosotros poder ofrecer, o con nosotros poder ofrecer a Jesucristo, ¿no? De eso se trata. No, Hay que y exponerse para que nos maten. no, y él mismo lo expresó de manera clara: nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. No, con esto que hubiera quedado genial con un casillero del diablo, pero no alcancé, como estamos en cuarentena. Claro. Bien, Pero gracias, gracias. hay otra intervención, creo que es de Monseñor Santiago, que está con Padre Diego. Adelante, Monseñor. Sí, no, más bien es agradecer, es un retiro espiritual, hermano Santiago, muchas gracias, y fuerte eso de la entrega a la vida, pero es verdad, ¿no? En la medida que uno da aquello que tiene y lo que da, finalmente lo que recuperará, digamos, ¿no? Así que una alegría para nuestro servicio y servir a aquellos que se están exponiendo, como son las Fuerzas Armadas aquí concretamente y las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Federales, que están ahí, ¿no? En la lucha y en el servicio. Nosotros como sacerdotes, aquí se juega realmente nuestra vocación, nuestro carisma propio castrense. Tenemos que estar ahí donde nuestros fieles están. Así que a mí me iluminó mucho, una gratitud a todas las charlas que hemos tenido, pero este es un cierre que nos invita a rezar un poco más y a profundizar. Así que tendríamos que ser todos biblistas, Santiago. Una maravilla. Gracias. Muy bien. No hay más manos levantadas. No sé si Monseñor Santiago quiere decir alguna otra palabra o ya le damos la palabra entonces al Padre Ronald. Sí, sí. Me gustaría decir algo más. A ver quién habla. Mi nombre es Fiordalisa Chávez. Cuando iniciamos la charla, o sea, yo dije, bueno, aquí hay pesos pesados porque vi que había varios sacerdotes, ¿no? Y me da gusto escuchar a las personas que han hablado, escuchar a los sacerdotes, porque definitivamente, además de agradecida, de verdad estoy impresionada gratamente porque las semejanzas que hace de una parte de la Biblia y otra, o sea, es enriquecedora para mí como simple laica que, o sea, estoy en pleno entrenamiento de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y hay mucho aquí que puedo aprovechar, pero de verdad que le quiero dar las gracias. Yo no pensé que me iba a involucrar tanto. Debo apreciar ese lenguaje tan llano que utilizó para a nosotros que no somos biblistas, o sea, entenderlo de la manera como lo hizo. Y de verdad que gracias y que Dios le bendiga. Bien, muchas gracias. Padre Ronald. Bien,
agradecer a cada uno de ustedes, a mi querido hermano y amigo Luis Fernando Restrepo, que preguntaba si se había extraviado, más bien ha vuelto al camino con con este tema. Y agradecer a los expositores, a René, a Nini, a Luis Fernando y hoy a Monseñor Santiago, que nos han ayudado estas 4 semanas en este tiempo de pandemia para el trabajo pastoral que tenemos. Los días sábados todavía vamos a continuar. Los que deseen entrar el día sábado a las 11 de la mañana están invitados. Todavía continuamos por 3 sábados más hasta finales de junio. Y a partir de julio tal vez vamos a tener un sábado al mes ya algún otro tema. Pero agradecerles a cada uno de ustedes su disposición y a ver de aquí a fin de año qué otra cosa podemos organizar desde el CELAN Cevitepal para los castrenses, ¿no? No nos hemos olvidado en medio de toda la reestructuración de tener en cuenta también este grupo grande en Latinoamérica, que es todo el trabajo que vienen haciendo los castrenses. Muchas gracias con todos y por la oportunidad que nos han dado de poder llegar a cada uno de ustedes. Monseñor Santiago Silva, no sé si cerramos con una oración y ustedes... Exacto. Yo le pediría, por favor, a Monseñor, al otro Santiago, Monseñor Santiago, que nos cierre con alguna oración. Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y quisiera tener una oración especial que hagamos juntos, de corazón, por todos los fallecidos en nuestro país, que se nos dicen las cifras cada día y no son un número, sino son personas, familias, historias, por nuestro país, por esta pandemia o crisis, que nos saque lo mejor de nosotros, que podamos dejar morir en nosotros todo lo que no es de Dios y podamos, bueno, recuperar aquellas cosas que hemos perdido y que tenemos que recuperar y aprovechar. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios, así con la certeza que es Abba, el Padre cercano, que nada se escapa a su mirada misericordiosa. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En la bendición de Dios Todopoderoso, que hacemos con Monseñor Santiago, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Pero, Julito. Un rico casillero el diablo. Un rico casillero el diablo. Sí, sí, ojalá hubiera. Oiga, Monseñor, quiero, ahí con permiso del padre de nuestro amigo.